Hay heridas que no se ven, pero pesan más que cualquier golpe. Hay venganzas que no se gritan, pero resuenan en el silencio. Y hay ausencias que se convierten en la lección más dura que alguien puede recibir. Desaparecer fue tu respuesta, tu manera de mostrar que el dolor no siempre necesita palabras. Fue tu venganza más silenciosa, y aunque creyeron que podrían ignorarla, aún no lo han superado. Detente un instante y piensa, ¿qué duele más? ¿Las palabras hirientes que se dicen en un momento de furia o el vacío de alguien que se va sin dar explicaciones? La respuesta, aunque sencilla, es devastadora, porque cuando alguien desaparece no deja un cierre, deja un eco eterno. Y eso precisamente es lo que convierte tu ausencia en una de las lecciones más poderosas que alguien puede vivir. No se trata de odio ni de rencor, se trata de dignidad. Se trata de levantar la frente y decidir que tu energía vale más que cualquier batalla inútil. Esa decisión, aunque silenciosa, es un grito de poder. Antes de continuar, quiero que hagamos algo juntos. Si alguna vez sentiste que tu mejor respuesta fue el silencio, escribe en los comentarios la palabra eco. Una palabra corta, sencilla, pero brutal, porque eso es lo que queda cuando desapareces. Un eco que no deja de resonar. Ahora, sigamos. Cuando alguien pierde tu presencia, pierde más que una conversación, más que una rutina, más que tu compañía, pierde la certeza de tener acceso a ti. Y esa pérdida es mucho más dolorosa de lo que suelen admitir. Pueden intentar disimularlo, pueden decir que no les importa, pueden incluso fingir que ganaron, pero en lo profundo saben que tu silencio los persigue. Aquí entra en juego una enseñanza del estoicismo. No puedes controlar lo que otros hacen, piensan o sienten, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y tu mejor respuesta, cuando el respeto se quiebra, cuando la dignidad se ve amenazada, es elegir el camino de la ausencia, no para dañar, sino para proteger lo que eres. Los estoicos hablaban de la libertad interior, esa capacidad de no quedar prisionero de lo que otros esperan de ti. Y desaparecer es un acto de libertad, no porque huyas, sino porque eliges no gastar energía en un terreno que ya no merece tu esfuerzo. Quien pierde tu presencia tarde o temprano entiende que no se trataba de alguien más, se trataba de ti, de tu manera de escuchar, de tus gestos, de tu esencia. Y eso no se reemplaza con facilidad. Pueden rodearse de nuevas personas, buscar distracciones, llenar el calendario con planes, pero al final de la noche, cuando todo se apaga, la verdad golpea con fuerza. Tu ausencia sigue ahí. Esa es la venganza silenciosa. No hacer nada y dejar que el tiempo se encargue de mostrar lo que valías, sin gritos, sin discusiones, sin explicaciones forzadas, solo silencio. Y ese silencio se vuelve insoportable para quienes nunca supieron valorarte. El estoicismo enseña que la mejor victoria no siempre es la que se celebra en público, sino la que se sostiene en paz interior. Desaparecer cuando la situación lo exige es esa victoria, porque no dependes de convencer, no dependes de probar nada, solo dependes de tu capacidad de soltar. Y lo que muchos no entienden es que soltar no significa perder, significa recuperar. Recuperar tiempo, energía, claridad, fuerza. Recuperar tu centro. Y en esa recuperación te haces más fuerte. Así, sin levantar la voz, sin demostrar rabia, sin venganzas visibles, tu silencio se convierte en la lección que más pesa. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. La ausencia no se mide en distancia, sino en impacto. Cuando desapareces, no es tu cuerpo lo que se extraña, es tu energía, tu esencia, tu manera de estar presente. Esa es la verdadera herida que dejas, una que no se cierra con facilidad, porque no se trata de lo que hacías, sino de lo que representabas. El estoicismo nos recuerda que todo lo externo es efímero. Las personas,
Las situaciones, los momentos, todo puede desvanecerse en cualquier instante, pero lo único que siempre está bajo tu control es cómo eliges reaccionar. Y tu elección de desaparecer no fue un acto de debilidad, sino de fortaleza. Fue el reconocimiento de que tu paz vale más que cualquier discusión interminable. Quien no entiende esto termina atrapado en la ilusión del control. Creen que siempre podrán manipular, herir, presionar o desgastar a alguien. Pero el día que decides dar un paso atrás y desaparecer, se enfrentan a una verdad que no esperaban. Ya no tienen poder sobre ti, y eso es devastador para quien alguna vez creyó que siempre te tendría disponible. Imagina lo que significa para ellos despertar un día y notar que ya no estás, que ya no respondes, que ya no apareces, que ya no formas parte de sus planes. Ese vacío no es solo ausencia, es un espejo. Les muestra lo que perdieron, lo que no supieron cuidar, y mientras más intentan ignorarlo, más fuerte resuena. Los estoicos hablaban de la indiferencia hacia lo que no depende de ti. No indiferencia en el sentido de apatía, sino en la sabiduría de no desgastar energía en lo que no puedes cambiar. Cuando desapareces, actúas con esa filosofía. Eliges no desgastarte en explicaciones que caerían en oídos sordos. Eliges no pelear batallas que no traerán paz. Simplemente eliges guardar silencio, y ese silencio se convierte en un muro imposible de atravesar. Lo curioso es que muchos interpretan tu desaparición como frialdad, como si no sintieras nada, pero en realidad, desaparecer es sentirlo todo, comprenderlo todo y, aún así, decidir no caer en la trampa de la reacción. Ese dominio sobre ti mismo es lo que los estoicos llamaban fortaleza del alma. Y aquí está el punto más valioso. Quien desaparece no lo hace para castigar, sino para preservar su dignidad. La venganza silenciosa no nace del rencor, nace del amor propio. Es decirle al mundo, mi valor no está en convencerte, está en protegerme. Y esa decisión, aunque parezca simple, es una de las más revolucionarias que alguien puede tomar. Lo interesante es que el tiempo siempre pone todo en su lugar. Hoy pueden actuar como si no les importara, pueden fingir indiferencia, pueden incluso reírse de tu silencio. Pero el tiempo tiene una manera cruel de desenmascarar la verdad. Pasan los días, los meses, y el vacío que dejaste no desaparece. Al contrario, se vuelve más evidente, porque tu ausencia no se reemplaza, tu esencia no se copia, tu energía no se fabrica, y mientras tú avanzas, mientras sigues creciendo en silencio, quienes no te valoraron quedan atrapados en una pregunta que no pueden responder. ¿Cómo se llena un vacío que no se puede sustituir? Esa es la herida que nunca cicatriza. El estoicismo enseña que la verdadera grandeza no se mide en la aprobación de los demás, sino en la calma con la que sostienes tu camino. Por eso, tu desaparición no es derrota, es victoria. Es demostrar que tu valor no necesita validación, que tu presencia es un privilegio y no una obligación. Cuando alguien entiende esto, cuando realmente comprende que tu silencio no es vacío sino fuerza, entonces la lección ya fue aprendida. Pero para muchos, esa comprensión llega demasiado tarde, y es ahí donde comienza el verdadero poder de tu venganza silenciosa. El silencio tiene un peso que nadie puede medir hasta que lo enfrenta. Cuando desapareces, no solo estás ausente físicamente, también dejas una huella psicológica imposible de borrar. Y esa huella se convierte en la sombra que acompaña a quienes no supieron valorarte. Piensa en esto, las palabras pueden olvidarse, los momentos pueden diluirse, pero el vacío que deja alguien que decide desaparecer nunca se llena del todo, porque ese vacío no se construye de la nada, se construye con cada detalle que alguna vez compartiste, con cada gesto, con cada instante que ahora ya no está.
Y lo más impactante es que ese recuerdo se vuelve cada vez más fuerte en la ausencia. El estoicismo nos recuerda que todo lo que no depende de nosotros es ajeno a nuestro control. Y aquí surge la paradoja. Aunque ya no estés, sigues teniendo un efecto en la vida de quienes no supieron apreciarte. ¿Cómo es posible? Porque tu silencio se convierte en una lección viva, una lección que no pueden detener, que no pueden manipular, que no pueden silenciar. Es aquí donde quiero invitarte a hacer algo muy poderoso. Si en algún momento desapareciste de la vida de alguien para proteger tu paz, escribe en los comentarios la palabra silencio. Esa palabra sencilla, corta y contundente será como un símbolo que nos una a todos los que entendemos que a veces lo más fuerte que puedes hacer es callar y marcharte. Sigamos. Lo que pocos comprenden es que tu desaparición no solo los afecta a ellos, también te transforma a ti. Al principio puede doler, porque la costumbre de estar presente es difícil de romper. Pero con el tiempo, empiezas a descubrir una verdad profunda. La ausencia que ofreces a otros se convierte en espacio para tu crecimiento. Ahí es donde ocurre la magia. El dolor de soltar se convierte en la fuerza de avanzar. La pérdida de lo externo se convierte en ganancia interior. Y lo que parecía una decisión dura, se transforma en una de las mejores elecciones que pudiste haber hecho. El estoicismo enseña que la disciplina es libertad, y desaparecer cuando ya no hay respeto ni reciprocidad es un acto de disciplina. Es elegir no caer en la trampa de lo inmediato, sino apostar por la calma a largo plazo. Porque sabes que tarde o temprano esa calma se traducirá en claridad, y esa claridad en poder personal. Y mientras tanto, quienes quedaron atrás viven otra experiencia. Una experiencia incómoda, amarga, difícil de aceptar, la de enfrentar que tu silencio los confronta más que cualquier palabra. Que ya no estás ahí para discutir, que ya no estás para explicar, que ya no estás para sostener algo que no merecía tu esfuerzo. Lo único que quedó es el eco de lo que alguna vez tuvieron y ya no tendrán. Eso es lo que vuelve tan poderosa tu venganza silenciosa, porque no depende de acciones visibles, no depende de estrategias, no depende de nada externo. Depende solo de ti, de tu decisión de proteger tu paz, de tu fuerza para caminar lejos sin mirar atrás. Y esa fuerza es algo que nadie puede arrebatarte. El silencio no solo es ausencia, también es una declaración. Cuando eliges desaparecer, no estás diciendo, me rindo. Estás diciendo, mi energía es demasiado valiosa para seguir desperdiciándola aquí. Esa es la diferencia entre quien actúa desde la debilidad y quien actúa desde la fuerza. El estoicismo enseña que lo verdaderamente poderoso no es lo que gritas, sino lo que puedes sostener en calma. Y tu desaparición es eso, calma convertida en acción. Mientras otros reaccionan con impulsos, tú respondes con silencio, y ese silencio se convierte en un arma más poderosa que cualquier confrontación. Quien no supo valorar tu presencia descubre demasiado tarde que no eras reemplazable. Pueden intentarlo, pueden llenar el espacio con nuevas personas, pueden buscar distracciones, pero lo que pierden contigo no es algo superficial. Lo que pierden es autenticidad. Pierden tu esencia. Y lo auténtico, una vez que se va, no se encuentra en ninguna parte. Aquí está la clave. Tu desaparición no busca herir, busca liberarte. Y esa liberación es la verdadera venganza. Porque no hay nada que incomode más a quienes quisieron verte atrapado que descubrir que ahora eres libre. Libre de sus palabras, de sus gestos, de sus cadenas invisibles. Cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia. Te das cuenta de que no necesitas explicar nada, porque tu silencio lo explica todo.
Te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, porque el vacío que dejas demuestra más de lo que cualquier argumento podría decir, y sobre todo, entiendes que tu valor no disminuye porque alguien no lo reconozca. Al contrario, tu valor aumenta cuando decides protegerlo. El filósofo Marco Aurelio decía, tu mente será semejante a sus pensamientos. Y desaparecer es la decisión de no alimentar tu mente con lo que te destruye. Es un acto de higiene emocional, un acto de cuidado profundo hacia ti mismo. Mientras ellos se quedan atrapados en el ruido de sus propias acciones, tú eliges la claridad del silencio. Esa claridad te permite crecer, porque desaparecer no es desaparecer del todo, es reaparecer en otra dimensión. Es estar presente en tu propio camino, en tus proyectos, en tus metas, en tu paz. Y mientras más te enfocas en ti, más te das cuenta de que nunca perdiste, simplemente ganaste un nuevo espacio para florecer. La paradoja es que quienes se quedaron atrás, al notar tu ausencia, empiezan a obsesionarse con ella. Y mientras más intentan negarla, más fuerte se vuelve. Porque el silencio se transforma en un espejo que les recuerda lo que no cuidaron, lo que dejaron escapar, lo que subestimaron, y enfrentarse a ese reflejo es una de las lecciones más duras que alguien puede vivir. Lo interesante es que tu silencio no necesita ruido para ser escuchado. Tu silencio habla, tu silencio enseña, tu silencio pesa. Y aunque muchos intenten minimizarlo, al final todos lo sienten. Porque el silencio, cuando se usa con sabiduría, es más elocuente que 1000 palabras. Por eso tu venganza es silenciosa, pero devastadora. Porque no destruye desde afuera, destruye desde dentro. No rompe con gritos, rompe con el eco. No busca aplausos, busca paz. Y en ese camino la lección queda grabada para siempre. Lo más doloroso de tu desaparición no es el silencio en sí, sino lo que ese silencio revela. Porque cuando alguien deja de estar, todo lo que se ocultaba bajo las rutinas, las conversaciones superficiales y las excusas comienza a salir a la luz. Y la verdad, cuando llega tarde, es insoportable. Quien no supo valorarte empieza a entender, con cada día que pasa, que tu ausencia es un recordatorio permanente de lo que no supieron cuidar. Intentan distraerse, intentan llenar el vacío, intentan convencerse de que no les afecta. Pero el silencio tiene un poder peculiar. Mientras más lo niegas, más fuerte resuena. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no se demuestra en la victoria sobre los demás, sino en la victoria sobre uno mismo. Y tú lograste esa victoria. Porque desaparecer no fue un impulso, fue una decisión consciente. Fue elegir la dignidad sobre el desgaste, la calma sobre el caos, la libertad sobre la dependencia. Esa decisión, aunque callada, grita dentro de quienes la sufren, porque entienden que ya no estás disponible, que ya no pueden acceder a tu energía, que ya no forman parte de tu círculo. Y ese corte definitivo es lo que realmente los desarma. Aquí quiero hacerte una invitación directa. Si alguna vez sentiste que tu mayor fuerza fue elegirte a ti mismo, escribe en los comentarios la palabra fuerza, porque esa es la esencia de tu desaparición. Convertir el dolor en fuerza y la pérdida en liberación. Sigamos. Cuando desapareces, no solo cambias la dinámica con los demás, también cambias tú. Empiezas a ver que no necesitas la aprobación de nadie para tener valor. Descubres que tu silencio no es vacío, es espacio. Espacio para crecer, para sanar, para avanzar. Espacio para ser tú, sin cargas que te aten a lo que no merecía tu tiempo. Esa es una de las grandes enseñanzas del estoicismo, que la libertad interior es el mayor tesoro. Y tu desaparición no fue una huida, fue un regreso a ti mismo, a tu centro, a tu esencia,
porque mientras ellos enfrentan el vacío de no tenerte, tú descubres la plenitud de volver a ti, y es curioso cómo funciona la vida. Cuando decides desaparecer de un lugar donde no eras valorado, reapareces en otro donde tu presencia tiene sentido. Lo que parecía pérdida se convierte en ganancia. Lo que parecía final se convierte en inicio. Y lo que parecía silencio se convierte en el lenguaje más fuerte que jamás hayas usado. Al final, tu venganza silenciosa no es un castigo, es un recordatorio. Es la manera en que el mundo aprende que tu presencia nunca fue gratis, que tu energía siempre tuvo valor, que tu compañía fue un privilegio. Y cuando alguien no lo entiende a tiempo, lo único que le queda es convivir con el eco de lo que ya no volverá. La vida tiene formas silenciosas de enseñarnos. Una de ellas es mostrarnos que no siempre hace falta gritar para ser escuchado. A veces, el silencio es la lección más contundente. Y cuando decides desaparecer, lo que haces es entregar esa lección con una claridad que ninguna palabra podría alcanzar. El estoicismo enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestro propio carácter. Y desaparecer es precisamente eso, un ejercicio de carácter. Es decidir no reaccionar con ira, no responder con resentimiento, no caer en el juego de quien nunca supo darte el valor que merecías. Es poner un límite que no necesita explicaciones, porque la ausencia en sí misma ya lo explica todo. Quien alguna vez creyó que siempre estarías disponible, descubre de golpe que no es así. Descubre que la paciencia no es infinita, que la bondad no es debilidad y que la presencia de alguien auténtico jamás debe darse por sentada. Esa revelación suele llegar demasiado tarde, pero llega, y cuando llega, lo hace con un peso difícil de soportar. Porque en tu silencio ellos encuentran un espejo que les muestra que lo que perdiste no fuiste tú, sino ellos, que la verdadera pérdida no fue la tuya, fue la suya. Y mientras intentan llenar el vacío con ruido, tu silencio permanece intacto, firme, imposible de ignorar. El filósofo Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Y tu desaparición es esa libertad hecha acción. Porque al desaparecer, decides dejar de pelear batallas que ya estaban perdidas. Decides dejar de explicar lo que nunca sería comprendido y decides abandonar un terreno donde tu energía solo se desperdiciaba. Ese acto no es de debilidad, es de poder. Poder sobre ti mismo, poder sobre tu vida, poder sobre lo que decides permitir y lo que decides dejar atrás. Es la declaración más clara de que tu paz está por encima de cualquier relación, situación o circunstancia. Mientras tanto, quienes quedaron atrás comienzan a experimentar lo que significa el verdadero vacío. Ya no pueden buscarte, ya no pueden discutir contigo, ya no pueden tener la certeza de tu compañía. Y aunque lo intenten, aunque se rodeen de nuevas voces y nuevas presencias, siempre habrá algo que los persiga, el recuerdo de lo que tuvieron y no supieron valorar. Tu desaparición entonces se convierte en un maestro implacable. Enseña sin hablar, corrige sin gritar, transforma sin esfuerzo, y aunque muchos no quieran admitirlo, saben que el eco de tu ausencia es más fuerte que cualquier confrontación que hubieras tenido. Ese es el poder del silencio, que nunca se olvida. La desaparición no es un simple acto de irse, es un mensaje grabado en el tiempo. Es la prueba de que a veces la mejor respuesta no está en lo que dices, sino en lo que eliges dejar de decir. Y ese silencio, aunque invisible, se convierte en un peso imposible de cargar para quienes no supieron valorar tu presencia. El estoicismo enseña que no debemos depender de lo externo para mantener nuestra paz. Cuando desapareces, aplicas esa enseñanza de manera impecable.
porque no condicionas tu bienestar a lo que otros hagan o dejen de hacer, lo condicionas únicamente a tu decisión de protegerte. Y en esa elección radica una fuerza inquebrantable. Lo más impactante es que tu silencio se convierte en recuerdo constante. No hay día en que no aparezcas en su mente. No hay momento en que tu ausencia no se sienta como un vacío difícil de llenar. Y aunque traten de disfrazarlo con orgullo o indiferencia, saben que ese vacío nunca dejará de existir. Es curioso cómo el silencio cambia la narrativa. Cuando estabas presente, podían subestimarte, ignorar tu valor o dar por hecho tu compañía. Pero ahora que ya no estás, cada recuerdo se convierte en una herida, y esa herida no la provocaste con palabras duras ni con gestos de rencor. La provocaste simplemente con tu ausencia. En este punto, quiero invitarte a algo muy simple. Si alguna vez entendiste que tu silencio tuvo más poder que cualquier grito, escribe en los comentarios la palabra poder, porque eso es lo que simboliza tu decisión: poder sobre ti mismo, poder sobre tu vida, poder para soltar lo que ya no merecía tu energía. Sigamos. Tu venganza silenciosa es mucho más que un acto de dolor, es un acto de sabiduría, porque quien desaparece no lo hace por odio, lo hace por claridad, y esa claridad te permite avanzar, mientras otros quedan atrapados en un círculo de preguntas sin respuesta. No hay cierre, no hay explicación, no hay justificación, solo queda el vacío, y ese vacío se convierte en un recordatorio diario de que tu valor no dependía de ellos, sino de ti. Esa es la paradoja del silencio. Lo que parece debilidad se convierte en la mayor fortaleza, y lo que parece un final en realidad es un nuevo inicio. La desaparición es una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar, pero también una de las más transformadoras. No se trata solo de cortar un vínculo, sino de transformar tu manera de ver la vida. Porque cuando eliges desaparecer, estás tomando la decisión de poner tu paz en primer lugar. Y eso, aunque parezca simple, es un acto de grandeza. El estoicismo nos recuerda constantemente que la vida es breve, que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y que desperdiciarlo en quienes no saben apreciarnos es un error que tarde o temprano se paga con sufrimiento. Tú entendiste esto, y por eso tu silencio no fue debilidad, fue sabiduría, fue mirar más allá del momento y comprender que tu energía debía estar protegida. Quien alguna vez creyó que tu presencia era inagotable, hoy enfrenta la realidad. Tu ausencia es definitiva. Ya no estás para responder mensajes, ya no estás para escuchar excusas, ya no estás para sostener algo que se volvió insostenible. Y esa ausencia no solo duele, también enseña. Enseña a valorar cuando ya es demasiado tarde. Y aquí está lo más importante: tu desaparición no es solo una lección para ellos, también lo es para ti. Porque el proceso de desaparecer implica enfrentarte contigo mismo, con tus miedos, con tu apego, con la incomodidad de soltar. Implica mirar dentro de ti y reconocer que mereces más, que tu valor no está en la mirada de otros, sino en la manera en que decides cuidarte. Ese proceso, aunque doloroso, se convierte en un renacimiento. Al principio puede sentirse como un vacío, como un silencio extraño, pero con el tiempo descubres que ese silencio se llena de algo mucho más grande, de ti, de tu voz interior, de tus proyectos, de tu crecimiento. Descubres que desapareciste de un lugar para reaparecer en otro, mucho más pleno, mucho más auténtico. El estoicismo enseña que no somos dueños de las personas, que no tenemos control sobre cómo actúan, sobre lo que sienten, sobre cómo responden, pero sí somos dueños de nuestra decisión de quedarnos o de irnos. Y esa decisión marca la diferencia entre vivir atrapado en un ciclo que destruye tu paz o caminar hacia una vida donde cada día tiene sentido. Lo más curioso de tu venganza silenciosa es que no buscaba venganza.
No era un plan calculado, no era un deseo de hacer sufrir, era una decisión simple, cuidar de ti mismo. Pero esa decisión, precisamente porque nace del amor propio y no del rencor, termina siendo la lección más fuerte para quienes la reciben. Quien alguna vez se burló de tu bondad, ahora extraña esa bondad. Quien alguna vez creyó que tu presencia era segura, ahora descubre que no lo era. Quien alguna vez pensó que podía jugar con tu tiempo y tus emociones, ahora enfrenta el precio de su error. Un silencio que no desaparece, un eco que no deja de recordarle lo que perdió. Ese eco es la verdadera venganza, no porque lo buscaste, sino porque así funciona la vida. El tiempo siempre desenmascara lo que antes parecía invisible, y tu ausencia, con el paso de los días, se convierte en una presencia aún más fuerte, porque vive en la memoria, en la conciencia, en el recuerdo de lo que no supieron cuidar. Mientras tanto, tú avanzas, y ese avance es lo más poderoso de todo, porque el silencio no te detuvo, al contrario, te liberó. Empezaste a invertir tu energía en lo que realmente importa, en crecer, en aprender, en crear, en rodearte de personas y entornos que sí saben valorar lo que eres. Esa es la verdadera victoria. No quedarte atado al dolor, sino convertir ese dolor en impulso para renacer. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerse a quienes te hicieron daño. Y esa es la esencia de tu historia. No respondiste con odio, no entraste en un juego de palabras, no buscaste devolver el golpe, simplemente te alejaste y al hacerlo demostraste una grandeza que pocos pueden sostener. Porque desaparecer no es rendirse, es elevarse. Es demostrar que tu vida no depende de lo que otros decidan, sino de lo que tú eliges. Hoy puedes mirar atrás y entender que cada paso, incluso el doloroso, te llevó hasta aquí. Que tu silencio no fue un vacío, fue un camino. Que tu ausencia no fue una huida, fue una elección. Y que tu desaparición, lejos de debilitarte, te dio más fuerza de la que imaginabas. Y esa fuerza es la que ahora te sostiene. Una fuerza silenciosa, serena, imparable, la fuerza de alguien que no necesita gritar para ser escuchado, que no necesita demostrar para tener valor, que no necesita quedarse donde no lo respetan para sentirse completo. La fuerza de alguien que aprendió que la paz interior es el tesoro más valioso que puede tener. Lo más impactante de tu historia es que, aunque desapareciste, nunca dejaste de estar presente. Estás en los recuerdos de quienes no te supieron cuidar. Estás en las preguntas sin respuesta que los persiguen cada noche. Estás en la lección que, aunque no quieran, tuvieron que aprender. Que no todo es reemplazable, que no todos son prescindibles, que no cualquiera puede llenar el vacío que dejaste. Esa es tu victoria, no una victoria ruidosa, no una victoria celebrada en público, sino una victoria íntima, personal, profunda. Una victoria que consiste en mirar tu reflejo y saber que elegiste bien, que protegiste tu dignidad, que defendiste tu paz. Y mientras otros siguen atrapados en la sombra de tu silencio, tú sigues avanzando hacia la luz de tu propio camino. Porque desaparecer, aunque parezca final, en realidad fue tu inicio. La vida está hecha de elecciones, y entre todas, pocas son tan difíciles y tan poderosas como la de desaparecer. Porque desaparecer no es borrar tu historia, es escribir una nueva. No es dejar de existir, es existir en un nivel más alto. No es perder, es ganar lo más importante, a ti mismo. Por eso, aunque ellos aún no lo superen, tú ya lo superaste, porque tu silencio no fue vacío, fue plenitud, porque tu ausencia no fue castigo, fue liberación, y porque desaparecer al final fue tu manera más silenciosa, más sabia y más poderosa de demostrar que tu valor nunca dependió de nadie más que de ti. Ese es el verdadero legado de tu venganza silenciosa.